Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana vamos a ampliar el comentario número 88 en nuestro blog en torno a la conciencia mesiánica en la profecía judía. Continuamos ahora iniciando el capítulo número 56 del libro de Isaías. Primer versículo: así dijo el Eterno, mantened justicia y haced lo que es recto, porque cerca está mi redención para venir y mi rectitud para ser revelada. Obviamente estamos hablando de la era mesiánica, obviamente. Hablando de su redención está hablando de cómo va a ser, estamos hablando de la redención en términos de eternidad, porque la redención la podemos tener ahora, en este momento, si la leemos, a nivel individual, obviamente. A nivel colectivo, cuando muchos de nosotros empecemos a hacer lo mismo, elegir el bien, todo lo que es positivo en nuestra conciencia, como los principios que rigen cada aspecto, dimensión y faceta de la vida. Esta es la idea. Pero en este caso, como es el profeta el que está hablando y tiene que ver con la redención, estamos siempre pensando en esa eterna redención que tanto añoramos, que es la era mesiánica. Decimos, el Creador nos recuerda que el principio común que compartimos con su redención es la rectitud. Fíjense que comienza con un principio ético, esto es clave, vamos a repetir. Mantener justicia y hacer lo que es recto. Esos son principios, en este caso estamos hablando de premisas, de precondiciones. Son condiciones. Y si ustedes son justos, hacen justicia, viven a partir de la verdad de los caminos y atributos de Dios, la redención está inmediata, aquí está, porque está, mi redención está para venir, no está por venir, está para venir, está para que venga. ¿Cómo viene si nosotros la abrazamos? Y mi rectitud para ser revelada, sabemos que Dios es recto, pero ¿cómo así que la vamos a ver en toda su dimensión? Que ahora estamos limitados por, obviamente, el mal, que es parte de nuestra conciencia, para que podamos distinguir entre el bien, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vivimos la era mesiánica no va a haber impedimento porque el mal no va a existir ahí. Por cierto, les recomendamos que lean varias veces el Salmo 37. Como ustedes saben, acá en este canal de YouTube estamos haciendo unos comentarios en inglés sobre el libro de los Salmos. En el comentario que hacemos del Salmo 37, David, léalo en español, hace repetición de esto constantemente. La precondición de la era mesiánica es la rectitud, es el bien. Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos esa precondición, olvídense eso. Y hay un versículo en que dice, vamos a tratar, dice, hermosísimo, dice, vamos a buscar, dice, vamos a buscar el mal y no lo vamos a encontrar, no podrá ser encontrado. Entonces, imagínense ustedes que estemos en una conciencia que decimos, oye, había algo malo antes, pero ¿cómo era? Vamos a ver cómo era, no lo vamos a poder encontrar. Está dicho por él ahí clarísimo. Y Isaías está haciendo eco de esto muchos años después. Perdón. Entonces, la premisa acá, el preámbulo, la precondición, es la rectitud y la justicia. Por eso decimos acá, el Creador nos recuerda que el principio común que compartimos con su redención es la rectitud. Que es lo que es estar cerca entre ambas, la rectitud y la justicia. De allí que nos encomiende, la rectitud y la redención. De allí que nos encomiende dirigir nuestro juicio como el discernimiento para lo que es correcto. Hacer lo correcto, hacer el bien. Otra vez Él llama nuestra atención para que entendamos la rectitud como la causa, propósito y efecto de ser y hacer el bien como producto de los modos y atributos de amor. ¿Okay? Así el Creador revela su rectitud en su redención como principio fundamental de la era mesiánica. De la era mesiánica no va a haber de madre que cada quien hace lo que le da la gana. No. Todo va a estar bien porque no va a existir maldad. No vamos a necesitar la maldad para conocer a Dios. De hecho, es imposible conocer la maldad para conocer a Dios, porque Dios es bueno. Él creó el mal como una referencia para optar por el bien, como lo hemos dicho muchísimas veces.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando en la redención final nos dicen, los profetas nos dicen que el conocimiento de Dios será como las aguas que cubren los océanos, que llenan el lecho de los océanos. Estamos hablando de que no va a haber ningún impedimento o algo contrario a lo que Dios va a manifestar en nuestra conciencia cuando lleguemos a esa era. Es interesante, ¿no? Porque ¿cómo vamos a tener algo malo si vamos a percibir a Dios? Imposible. Por eso ahora no tenemos una percepción clara. Es cuando Dios que dice no se ha revelado, no se ha revelado completamente. Su presencia no se ha revelado. Lo vemos limitadamente, sesgadamente. Que hay algo negativo acá que nos impide ver la pantalla como es. ¿Okay? Esto es lo que quiere decir. ¿Qué pasa? Todo va a ser correcto, todo va a ser recto, todo va a ser justo. No va a haber pie para nada negativo. ¿Ok? Decimos acá, continuamos con el profeta, dice, feliz el hombre que lo hace y del hijo de hombre que se aferra a ello, guardando el Shabbat sin profanarlo y evitando que su mano haga ningún mal. Tampoco el forastero, normalmente lo traduce como el converso, que se unió al Eterno, hable diciendo, el Eterno seguramente me separará de su pueblo. Ni el castrado diga, he aquí, yo soy un árbol seco. En otras palabras, mientras nosotros formemos parte de Israel, seamos conversos, castrados o no castrados, como dice el Pasuk, los Pasukim 2 y 3, versículos 2 y 3 del capítulo 56, y la rectitud y la justicia sean los principios que rigen nuestra conciencia, vamos a estar con él. Y no profanemos el Shabbat, obviamente. Cuando estamos hablando de profanar el Shabbat, estamos hablando, y ya lo hemos repetido muchas veces cuando nos hemos referido al Shabbat en los comentarios de la Parashá que hablan del Shabbat, y el Shabbat por separado, los comentarios que hemos hecho, estamos hablando de nuestra conexión con Dios. Ya sabemos que Hazal, los sabios del Talmud dicen que Shabbat, Israel, la Torah y Dios son uno. Pero sí hay que entenderlo de una manera profunda, porque sabemos que la Torah es infinita. Dios obviamente es infinito y eterno. Okay. El Shabbat igual. ¿Por qué decimos que el Shabbat es eterno? Porque es el séptimo día y el séptimo día del comienzo de la eternidad. Entonces, ¿qué pasa? El Shabbat entra en la eternidad. Es la entrada, ya es parte de la eternidad. Entonces el Shabbat es eterno. ¿Por qué? Y para que sea parte de Dios tiene que ser eterno. Porque Dios es eterno, la Torah es eterna, entonces Israel también es eterno. Pero asimilemos esto, que esta eternidad, este nexo común que tenemos con el Shabbat, con la Torah y con Dios. Lo que nos está diciendo es, somos parte de un principio que va más allá del entendimiento humano, porque esto es eterno, esto trasciende tiempo y espacio. Eso nuestros sabios místicos hasídicos dicen que el Shabbat no es un día. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, Shabbat. No dicen séptimo día. El séptimo día es Shabbat. O sea, cuando uno le pregunta, oye, no dicen el séptimo día, dicen Shabbat. Entonces los sabios místicos dicen, ese día no es un día, es Shabbat. ¿Qué es Shabbat? Eterno. Entonces no es un día. Bueno, suele ocurrir en un día de la semana en el mundo material, pero la manera como está concebido es eterno. Entonces muchos de los cabalistas no cuentan el Shabbat entre los días del año. No lo cuentan. Entonces hagan cuánto, 53, 54 del año lunar. 54 Shabbat fuera, 54 días que no existen. No están en el calendario, lo restan de los 365. Restadito. Esto no pasó. Sí, pero en un día de 24 horas. Sí, un día de 24 horas porque estamos en un mundo material, con una conciencia material y es un día. Y es el séptimo día, sí. Pero está mucho más allá de nuestra conciencia. Cuando dice no profanen el Shabbat, y está hablando en el contexto de la era mesiánica, hey, ¿saben lo que es el Shabbat? El Shabbat es eterno, esa eternidad a la que ustedes van a compartir con Hashem. No, cada 7 días, el séptimo día. Es la misma que vamos a compartir en la era mesiánica. Entonces, no profanen el Shabbat, no profanen la conexión que van a tener. Y si ustedes se unieron al pacto como conversos, no tengan miedo. Y el tipo que perdió los testículos en algún momento, también, ¿qué pasó? Ah, es que los tipos que no, sin testículos no pueden traer ofrendas al templo. Sí, pero acá el profeta está diciendo otra cosa.
Ahora, estamos hablando de la era mesiánica. Sabemos que la era mesiánica, Hakadosh Baruj Hu nos va a llamar con un nombre diferente. Eso ya lo dijo Yeshayahu en otro capítulo. Vamos a tener otro nombre. Nos va a llamar de otra manera. No sabemos cuál es el nombre. Ahora, cuando estamos hablando de nombre, ¿a qué nos referimos? Identidad. Cuando uno se cambia el nombre, se cambia la identidad. Vamos a tener otras características. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Uno de nuestros sabios dice que sí, que van a haber sacrificios, aunque el templo va a ser un templo eterno, que va a ser columnas de luz y los sacrificios van a seguir. Vamos a ver qué pasa cuando lleguemos ahí. Ezequiel dice que sí, que va a haber un templo, da las descripciones, la extensión, todo en detalle. Pero tenemos que llegar a ver, al igual que esta profecía, vamos a ver qué pasa. Bien, entonces sigamos. En este sentido, vamos a ver qué decimos acá. En este sentido, la rectitud es nuestra felicidad. Somos felices cuando estamos haciendo lo correcto, cuando hacemos una buena acción. La felicidad. Porque es el bien que Dios quiere que seamos y procuremos. Eso cuando estamos en lo bueno estamos contentos. El problema es cuando estamos en lo malo. Ahí sí es donde viene el problema. Bien. Es interesante notar que el Dios integra la rectitud al Shabbat. Ya que este día es la culminación del bien, como el principio eterno en su creación. Mantener sagrado el Shabbat es mantener la rectitud en todos los niveles y expresiones de conciencia. Es una manera ética de ver el Shabbat. Porque está hablando en el contexto de rectitud. Cuando él empieza la rectitud y la justicia, no lo podemos sacar el Shabbat fuera de ese contexto. Entonces, cuando estamos hablando de la era mesiánica, de esta eternidad que es la Torá, que es Dios, que es Israel y que es el Shabbat, estamos hablando de algo que es regido por la rectitud, porque Dios es recto, porque la Torá es recta, porque Israel es recto, y es Shurun. Y porque el Shabbat es el contexto de la rectitud. Una dimensión que está más allá de la conciencia humana, hay que insistir en esto. O sea, que es rico saber, ay, mira, Israel, Shabbat, Hakadosh Baruj Hu y la Torá somos uno, ay, mira qué bien y tal. Sí, pero eso no lo podemos entender con la conciencia humana, olvídense de eso. Y eso lo sabemos además. Uno con Dios, ¿cómo así que uno? Mira, yo estoy acá y están los Ashkenazim, los Mizrahim, los Temanim, y esto que es un desmadre que tenemos acá, los Hilonim que no creen ni la madre que los parió, entonces ¿qué queramos? ¿Ah? Si ¿de qué unidad estamos hablando acá? De que acá entonces estamos hablando de algo que trasciende la conciencia humana. Las limitaciones estas que estamos viendo. Las diferencias sociales, las clases sociales, la raza, las nacionalidades, etcétera, etcétera. Esto es material. No solamente material negativo, o sea, no un material positivo tampoco. Por las fricciones que hay, el odio que hay, etcétera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando en términos ideales, de un Israel ideal, del Yeshurun, del nuevo nombre que vamos a tener, donde todo va a estar armonizado e integrado. En una conciencia que está, podemos ir repetimos más allá de nuestra comprensión. Pero que Hakadosh Baruj Hu está diciendo, si tienen una idea, les voy a dar una idea de lo que es esto. Rectitud y justicia. Recto. Yo no podemos sacar el contexto de redención, el contexto de la redención, separarlo de la rectitud, imposible. No se puede. Decimos acá, también es esencial que el Creador se refiere al forastero como el intruso que encuentra su camino y razón de vivir como parte de su voluntad. Aunque como intrusos abrazamos los caminos y atributos de Dios, Él no nos rechaza. De allí que aún en las más diversas situaciones y circunstancias no debemos creer jamás que Dios se separa de nosotros. Esto también se aplica a quienes han perdido miembros u órganos esenciales. La carencia de esto o necesidad de esto no es causa o razón para creer en la separación de Dios, ni asumir que nuestros impedimentos prevengan nuestra relación con Él. El Creador lo deja claro mediante las palabras del profeta. Lo que acabamos de decir, pero concretado. Si lo dice Dios, cuidado. Aquí no podemos tener cuidado con esto. Y como le digo, hicimos referencia a lo del ger, a lo del converso, porque también tiene esa connotación. Por eso, como no lo mencionamos acá, queremos mencionarlo también. Muchos conversos dicen, ay, que yo, como soy converso. ¿No? Una vez el pueblo lo ha aceptado a uno, ya uno es parte. Pero no entremos a hablar de eso ahora porque no viene al caso. Versículos 4 y 5. Porque así dice el Eterno: a los castrados que guardan mis Shabbats
y eligen las cosas que me complacen y se aferran a mi pacto, les he dado a ellos en mi casa, el templo, y dentro de mis murallas, un lugar y un nombre mejor que hijos y que hijas. Un nombre eterno le doy a aquel que no es cortado, que no está separado del pacto. Estamos hablando de un tiempo, del tiempo por venir, como estamos hablando de la era mesiánica, de la redención final. O sea, Haggadah Baruj Hu nos está diciendo, las cosas no van a ser como antes. Ahora hay que tener cuidado con esto. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque otras religiones se basan en estas declaraciones del Creador a través del profeta Isaías para decir, las cosas van a ser diferentes, ¿no? Entonces empiezan a cambiarlas desde ahora. Un momentico, Dios está hablando del tiempo que va a venir, de la redención final. Entonces, pongamos la atención a eso. Porque es fácil de aquí agarrarse para decir, que va a ser una cosa distinta, no va a ser judaísmo. No, cuidado, haz shalom. Claro que es judaísmo, claro que es Torah. Pero Dios va a expandir nuestra conciencia a otro nivel. Además, tenemos que entender esto a nivel simbólico también. Cuando estamos hablando de castrados normalmente se traduce como la incapacidad de poder reproducirse. No puede tener hijos. Por eso es acá alusión, dice que y dentro de mis murallas un lugar y un nombre mejor que hijos y que hijas. No pueden tener hijos ni pueden tener hijas, están castrados. Pero dice, si ellos guardan mi Shabbat y guardan mi preceptos y se aferran a mi pacto, van a tener algo mejor que hijos. Imagínense. Pero claro, nosotros no entendemos eso hasta que no lleguemos ahí. Por eso mejor calladitos y no empezar a especular sobre esto, porque ¿para qué? ¿Para qué? Tienen que ver con una nueva conciencia. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero si Haggadah Baruj Hu se está refiriendo a esto es porque nos está dando una probadita de lo que viene. Sí, pero cuidado con esas probaditas de sacar conclusiones enseguida. Decir, bueno, es que esto es que no. Y es muy específico además. Está refiriéndose a alguien que no puede, pero que si guarda el Shabbat y guarda el pacto no va a haber ningún problema. Y si son forasteros, en el sentido de intrusos que entran, pero que siguen sus normas y principios, el tipo dice, está bien que se queden, no hay problema. ¿Ok? Bien, yo creo que eso está claro. Decimos acá, mientras mantengamos nuestro nexo y conexión con Dios, guardar el Shabbat, guardar el pacto, siendo y haciendo lo que le deleita a Él, o sea, sus caminos y atributos como expresiones de su rectitud. Además de guardar su Shabbat, Él también se aferra a su pacto, o sea, es mutuo. Su nexo y conexión con nosotros. Esto significa que jamás somos cortados, separados, porque Él nos ha dado un nombre en nexo eterno. Estamos unidos a Él. Este nexo se realiza en su casa, el templo, como el lugar, tiempo y nombre que nos une a Él, nuestra identidad. Aún mucho más que siendo hijos o hijas, ya que en este nexo no hay separación ni corte. Hay otra manera de entenderlo también. Esto va a ser superior a la satisfacción que podemos ver en nuestros hijos. O sea, la satisfacción va a ser aún mayor. Sí, vamos a ver. Vamos a versículo 6. Dice, y los hijos del forastero que están unidos al Eterno para servirle y para amar el nombre del Eterno, para ser servidores para Él, cada observante del Shabbat sin profanarlo y quienes guarden mi pacto. Estamos hablando de forasteros. Normalmente, como hemos repetido antes, se refieren a los conversos, pero también en el contexto que se está dando es como el que acaba de llegar. ¿Okay? O el que está en la tierra, pero que no es parte oficial, entre comillas, de ella. O sea, que entendámoslo de esa manera. ¿Qué decimos acá? Dios reafirma en este versículo sus palabras anteriores respecto a los forasteros que se unen a su pacto y sus implicaciones de servicio y amor por la rectitud de sus caminos y atributos, incluida también la observancia del Shabbat. Increíble que repita el Shabbat. Esta es la base del amor a Dios como nuestra razón de existir, porque amándolo a Él nos hacemos conscientes de que su amor es nuestra esencia y verdadera identidad. El Haggadah Baruj Hu nos está diciendo en esta profecía, dice, mantengan mi pacto, mantengan mi Shabbat, o sea, mantengan el nexo de afecto que nos tenemos
ustedes y nosotros. O sea, Hakadosh Baruj Hu y nosotros. Esa es la idea. Y ese nexo, como decimos acá terminando el comentario, es nuestro amor por Él. Lo que nos une a Él. Y que lo une a Él con nosotros. Que es su amor. O sea que Hakadosh Baruj Hu nos está diciendo, hay un nexo, hay un Shabbat, hay una conexión, hay una rectitud. No importa. Si ustedes guardan ese nexo, aun si fuesen intrusos, aun si fueran forasteros, aun si estuviesen castrados, están conmigo. Pero esto tenemos que entenderlo, como hemos dicho, en el contexto de una nueva conciencia que vamos a tener, con la que vamos a percibir todo definitivamente con otros ojos. Bien, entonces con esto ampliamos el comentario número 88 de nuestro blog en torno a la conciencia mesiánica en la profecía judía, deseándoles como siempre que pasen un resto de semana muy pero muy feliz. Shabbat Shalom y hasta la próxima.